mi hermano se acostó con mi prometida. Mis padres lo apoyaron, así que cancelé la boda. Y lo que pasó después destrozó su mundo más allá de toda reparación. Yo, un hombre de 28 años, siempre he sido el responsable de la familia. No es por presumir, pero los hechos son los hechos. Empecé a trabajar a los 12 años, cortando césped en el vecindario. A los 16 ya había ahorrado para comprarme mi propio coche, mientras que mis amigos recibían autos nuevos de mamá y papá. Me pagué la universidad sin endeudarme y conseguí un trabajo bastante sólido en finanzas, ganando 6 cifras a los 26. Otra vez, no estoy presumiendo, solo quiero que entiendas la dinámica. Desde el primer día, mis padres trataron mi apoyo financiero como si estuviera escrito en su constitución. El hijo mayor deberá proveer rescates cuando se le pida. Cuando recibí mi primer cheque de verdad, enseguida me pidieron ayuda para pagar las cuentas. Cuando recibí mi bono por firmar en el trabajo, mi mamá llamó ese mismo día pidiendo si podía pagar sus tarjetas de crédito, porque la familia ayuda a la familia. Nunca un gracias que no sonara ensayado. Nunca un reconocimiento de lo que me costaba. Solo manos codiciosas y chantajes emocionales si dudaba. En Navidad, tenía que comprar regalos caros para todos. En las vacaciones familiares, se suponía que solo debía cubrir los vuelos, lo cual de alguna forma se convirtió en pagar todo el viaje. Papá necesitaba una nueva membresía de golf, y de repente era mi deber ayudarlo a mantener sus conexiones de negocios. Sí, el colmo del derecho y la exigencia. Pero bueno, eran familia. Yo debía ayudar. Eso era lo que pensaba. Mi hermano menor, Rodolfo, un hombre de 26 años, es básicamente mi completo opuesto en todos los sentidos. Un tipo atractivo que puede hablarse su camino hacia adentro o fuera de cualquier situación, pero absolutamente inútil cuando se trata de responsabilidad o ética de trabajo. Este tipo abandonó la universidad 2 veces, no puede mantener un trabajo por más de unos meses y se gasta cada peso que consigue en apuestas y cosas caras para impresionar a la chica que esté tratando de acostarse esa semana. Y mis padres, piensan que el sol le brilla por el trasero. Cada fracaso en su vida es simplemente Rodolfo encontrándose a sí mismo o Rodolfo siendo un espíritu libre. Mientras que mis logros siempre eran esperados y apenas reconocidos. Cuando entré a la lista del decano, me dieron una palmadita y un es lo que se supone que debes hacer. Cuando Rodolfo logró no reprobar completamente un semestre, le hicieron una maldita fiesta. No estoy exagerando. La parte loca es que, a pesar de este favoritismo tan obvio, yo igual ayudaba a ese perdedor, pensando que tal vez, solo tal vez, aprendería de sus errores esta vez. Le pagué sus deudas de apuestas 3 veces. Estamos hablando de más de $20,000 en total. Lo dejé quedarse en mi departamento sin pagar renta por meses cuando lo desalojaron. Sorpresa. Y usé mis contactos para conseguirle trabajos que inevitablemente arruinaba. Sí, era la definición de manual de un tonto. Pero supongo que eso pasa cuando te condicionan toda la vida a ser el responsable de la familia. Hace 7 años conocí a mi prometida, ahora ex, Elena, una mujer de 25 años, en una fiesta en casa de un amigo. Era realmente hermosa. Esa mezcla perfecta de guapa pero sin actuar como si lo supiera. O eso pensé en ese momento. Estudiaba psicología, quería abrir su propia consulta algún día. Inteligente, ambiciosa, gran cuerpo, el paquete completo. Conectamos de inmediato y en menos de un año se mudó a mi departamento. Yo cubría la mayoría de nuestros gastos para que pudiera enfocarse en la escuela de posgrado sin preocuparse por el dinero. Pagué viajes, cenas caras, ropa de diseñador que necesitaba para eventos profesionales y de networking. Estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos. O eso creía, el idiota de mí. Nos comprometimos después de 4 años juntos y yo estaba genuinamente feliz. Pensaba que había ganado la lotería con una mujer inteligente y hermosa que parecía amarme por quien yo era. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras. Mira, Rodolfo y Elena se llevaron bien desde el primer día. Siempre se llevaron bien, pero las cosas empezaron a cambiar o a desarrollarse. Ella empezó a arreglarse demasiado cuando íbamos a cenas familiares. Se maquillaba mucho. Nada inapropiado, pero vamos, te das cuenta. Luego los veía siempre susurrando y riéndose de chistes en los que yo no estaba incluido, testeando constantemente. En las reuniones familiares, de alguna forma siempre terminaban en una conversación profunda en algún rincón. Cuando preguntaba, Elena me decía, solo le estoy dando consejos de hermana. Sí,
Consejos de hermana acompañados de risitas y sonrisas. Pero lo ignoré pensando que era paranoia. Quiero decir, que mi prometida y mi hermano se lleven bien es algo bueno, ¿no? Pues no. Solo intento decir, indirectamente, que fui un idiota. A medida que se acercaba la fecha de la boda, llevábamos comprometidos alrededor de un año, yo estaba haciendo horas extra de verdad para ahorrar para nuestro futuro. Trabajaba un mínimo de 60 horas a la semana, a veces más. Quería sorprender a Elena con un pago inicial más grande para una casa después de la luna de miel. Mientras tanto, empecé a notar cosas extrañas en casa. Elena se obsesionó con su teléfono. Siempre lo mantenía inclinado lejos de mí cuando escribía mensajes. Empezó a salir con amigas de la universidad 2 veces por semana. Yo decía que estaba bien, tal vez estaba estresada por la boda y necesitaba espacio. Estaba demasiado ocupado y confiaba demasiado. La planificación de la boda recaía casi por completo en ella, ya que yo estaba ahogado en el trabajo, y me sentía culpable por eso. Así que lo compensaba accediendo a casi todo lo que ella quería, sin importar el costo. ¿Lugar de lujo? Claro. ¿Luna de miel exótica? Por supuesto. ¿Vestido de diseñador? Lo que te haga feliz, amor. Nuestra cuenta bancaria conjunta estaba sufriendo, pero pensé que valía la pena. Apretaríamos el cinturón después de la boda. Además, Elena supuestamente contribuía con lo suyo desde su trabajo de medio tiempo como consejera. Me mostraba hojas de cálculo con los gastos de la boda y sus aportes, y yo confiaba en que todo estaba en orden. Estaba demasiado ocupado matándome en el trabajo como para revisar bien los números. Unos 3 meses antes de la boda, un día llegué temprano del trabajo. Mi jefe prácticamente me obligó a irme porque casi me quedo dormido en una reunión. Planeaba sorprender a Elena, tal vez llevarla a cenar. Pero la sorpresa fue para mí. No estaba en casa, a pesar de haberme dicho que estaría estudiando toda la noche para un examen de certificación. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que habría salido por un café o que necesitaba un descanso. Me tiré en el sofá y terminé quedándome dormido. Me desperté como a las 10 de la noche cuando Elena entró sigilosamente, usando ropa que no reconocí. Cuando le pregunté dónde había estado, se puso a la defensiva, diciendo que necesitaba despejarse con sus amigas porque estaba estresada por el examen. Asentí. Sabía que algo estaba pasando, pero actué con normalidad, por ahora. Las cosas ocultas no permanecen ocultas para siempre. Una semana después de eso, estaba en la ducha y dejó su Dropbox cargando en la mesita de noche. Apareció una notificación. No soy del tipo que husmea, pero cuando vi el nombre, no pude ignorarlo. Era de Rodolfo. No puedo esperar a verte otra vez. Solo dile que vas a tomar algo con Yevi el jueves. Se me heló la sangre. Sé que se supone que debo respetar su privacidad y lo que sea, pero vamos, cuando su privacidad implica acostarse con tu hermano. Sí, no iba a quedarme ahí como un idiota. Así que tomé el reloj. El código de acceso era mi fecha de cumpleaños. ¡Qué ironía! Abrí la app de mensajes y encontré todo. Cientos de mensajes de meses. Fotos. Imágenes que jamás podré olvidar. Se burlaban de cómo tenían sexo en nuestra cama mientras yo trabajaba hasta tarde. Fines de semana disfrazados de emergencias familiares. Todo el paquete. Pero espera, se pone mejor. O peor. Revisé nuestra cuenta de ahorros para la boda y encontré retiros regulares. Miles de dólares desaparecidos. Los rastreé hasta reservas de hotel, restaurantes caros, incluso un maldito fin de semana en un spa, todo con Rodolfo. Mientras tanto, yo me estaba matando trabajando para ahorrar para nuestro futuro. Todos estos viajes coincidían con conferencias o viajes laborales que yo tenía en otro estado. Investigando más a fondo, encontré algo que realmente me rompió. Mensajes entre Elena y mis padres. ¿Y adivina qué? Sabían todo. No solo lo sabían, lo alentaban activamente. Mi mamá le dijo a Elena que yo era aburrido y que se merecía a alguien emocionante como Rodolfo en lugar de conformarse. Mi papá dijo que estaba contento de que Elena pareciera tener una buena influencia en Rodolfo. Qué sabio, cuidando al hijo dorado mientras arruina la vida del otro. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, leyendo una traición calculada por literalmente todas las personas en las que confiaba, la mujer que amaba, mi propio hermano y mis padres, todos riéndose a mis espaldas, usando mi dinero y planeando un futuro en el que, aparentemente,
yo no estaba incluido como creía. No exploté, no derramé ni una lágrima. Solo sentí una claridad fría y dura como nunca antes. Estas personas eran parásitos. Y por fin estaba viendo la situación con claridad. Y fue entonces cuando decidí, se acabó el tipo bueno. Siempre salvando el día. Estaba a punto de mostrarles exactamente lo que pasa cuando empujas demasiado lejos al tipo aburrido y responsable. No la confronté esa noche. No perdí la calma. En cambio, terminé todo en silencio. A la mañana siguiente, mientras Elena aún dormía, me levanté, hice café y me puse a trabajar. Llamé al banco y moví la mitad de nuestros ahorros, que en su mayoría era dinero mío de todos modos, a una cuenta privada que ella no podía tocar. Luego llamé y cancelé todo lo relacionado con la boda, lugar, catering, DJ, flores, reservaciones de luna de miel, todo. La mayoría de los lugares tenía depósitos no reembolsables, pero no me importó perder ese dinero. Fue mejor que cometer un error y quedar atrapado en un matrimonio arruinado que terminar en un divorcio miserable. Para cuando Eleanor despertó, las confirmaciones de cancelación ya estaban inundando su bandeja de entrada. Su cara al verlas no tuvo precio. Comenzó a llamar frenéticamente a los proveedores mientras me miraba con una expresión de confusión. Yo simplemente tomaba mi café con calma y observaba el espectáculo. Cuando finalmente preguntó, ¿qué demonios está pasando?, me encogí de hombros y dije, no tenía ganas de casarme con alguien que se acuesta con mi hermano a mis espaldas. Actuó confundida, pero luego se derrumbó cuando la enfrenté con las pruebas. Se puso a la defensiva, empezó a lanzar excusas. Me sentía sola. Siempre estás trabajando. Claro. Como si no estuviera partiéndome el alma para darle la vida que pensé que merecía. No la escuché y me fui a trabajar. Hablaremos luego, se me hace tarde. Ese día mi teléfono explotó. Llamadas y mensajes de ella, mis padres, incluso de Rodolfo. Ignoré cada uno. Que se revolvieran en su propio pánico. Los mensajes de Elena pasaron de confusión a enojo, de fingida preocupación a súplicas desesperadas. A medida que avanzaba el día, mis padres insistían en que habláramos las cosas. Solo respondí con un mensaje, por supuesto, hablaremos. Cena familiar esta noche, 7 de la tarde. Esa tarde, después del trabajo, me hice un corte de cabello nuevo. Si iba a destruir sus vidas, debía hacerlo con estilo. Cuando llegué a casa de mis padres, ya estaban esperando. Elena, con los ojos hinchados, sentada junto a Rodolfo en la mesa del comedor, ambos mirándome nerviosos. Mis padres tenían esa expresión de preocupación mezclada con decepción lista para usarse. La mesa estaba puesta como si fuera otra cena familiar cualquiera, lo que de algún modo hacía todo aún más insultante. No esperé a que nadie empezara su discurso. Simplemente dejé caer las pruebas sobre la mesa. Una carpeta con cada mensaje, cada foto, cada recibo de hotel, estados de cuenta bancarios mostrando el dinero faltante, capturas de pantalla revelando toda la traición. La expresión en sus rostros al darse cuenta de lo que estaban viendo fue absolutamente invaluable. La sangre se le escurrió del rostro a Elena. La expresión arrogante de Rodolfo se quebró. Mamá comenzó a entrar en pánico. El sabio padre dijo, discutamos las cosas como adultos, hijo. No tenía pensado ponerme físico. Nunca ha sido mi estilo. Pero cuando Rodolfo tuvo los malditos pantalones de decir, no es lo que parece, algo se rompió dentro de mí. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba al otro lado de la mesa y mi puño se estrellaba contra su cara. Sentí su nariz romperse bajo mis nudillos. Las mujeres gritaban. Mi padre intentaba detenerme. Le di 2 buenos golpes más antes de que lograran apartarme de él. Rodolfo estaba hecho un ovillo como un niño pequeño, cubriéndose la nariz rota. Me acomodé la corbata, ajusté los puños de mi camisa y recuperé la compostura. Le dije a Elena que cancelaría el contrato de arrendamiento y que tenía 72 horas para sacar sus cosas de mi departamento antes de que terminaran en la acera. Luego me dirigí a mis padres, que estaban encima del precioso y herido Rodolfo. Les dije que nunca más verían un centavo mío. No más rescates por las deudas de juego de Rodolfo. No más ayuda con sus impuestos cuando no alcanzaran. No más vacaciones familiares financiadas bajo el pretexto de invitar a todos. Les recordé cómo había sido su red de seguridad durante años mientras favorecían a su hijo bueno para nada, y que ese tren de ayuda acababa de descarrilarse para siempre. Mi madre empezó a llorar, diciendo que estaba exagerando.
Que podíamos arreglar las cosas. Mi padre intentó usar su tono autoritario de ahora escúchame, hijo. Elena no paraba de sollozar esas lágrimas falsas que no me conmovían ni un poco. Rodolfo seguía demasiado golpeado como para aportar algo útil a la conversación. Hice una última declaración antes de irme, todos estaban muertos para mí desde ese momento en adelante. Sin segundas oportunidades, sin reconciliación, sin perdón. Habían pasado años aprovechándose de mi lealtad y generosidad, y eso se había terminado para siempre. Estaba harto de ser el plan de respaldo y el banco personal de todos. El absoluto silencio que siguió fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. No tenían nada que decir, ninguna defensa, ninguna explicación válida, nada. Salí con la cabeza en alto, subí a mi auto y me alejé de esa casa por última vez. Durante los días siguientes, los mensajes continuaron, pero con un tono distinto. Elena pasó del enojo a la desesperación, alegando que había cometido un error terrible y que Rodolfo la había seducido, como si no tuviera voluntad en una aventura que duró un año. Mis padres intentaron todas las tácticas de manipulación que tenían. Culpa, vergüenza, deber familiar, incluso amenazaron con decirle a la familia extendida que yo tenía problemas mentales. Rodolfo se mantuvo bastante callado, probablemente aún cuidando su nariz rota. No respondí absolutamente a nada, bloqueé sus números, configuré filtros de correo para enviar sus mensajes directo a la papelera y comencé a deshacer cualquier conexión financiera que aún teníamos. Fue como extirpar un cáncer, doloroso, pero necesario para sobrevivir. Lo más desagradable fue lidiar con amigos en común. Algunos tomaron inmediatamente el lado de Elena basándose en la versión que ella les contó. Otros intentaron mantenerse neutrales, lo cual para mí era igual de malo. Unos pocos realmente se acercaron para ofrecer apoyo, lo que agradecí, pero en su mayoría decliné. No necesitaba lástima ni sus frases vacías. Estaba bien. El trabajo se convirtió en mi santuario. Me entregué a proyectos, me quedaba hasta tarde todas las noches, trabajaba los fines de semana. Al cabo de 2 semanas, había contratado un abogado para manejar el tema del contrato del departamento, cerré todas las cuentas y tarjetas conjuntas, cambié mi número de teléfono y comencé a buscar un nuevo lugar para vivir. Avanzaba y por primera vez en mi vida, tomaba decisiones basadas solo en lo que era mejor para mí, no en mantener la paz o ayudar a mi familia. Fue liberador. Los siguientes 4 meses fueron como un extraño renacer. Honestamente, nunca pensé que sería de esos que viven su mejor vida tras una ruptura, pero vaya que las cosas mejoraron rápido una vez que corté esos parásitos. Primero, desaparecí completamente de su radar. Me mudé de mi antiguo departamento a un bonito loft en el centro, que costaba más pero valía cada centavo por la tranquilidad mental. Sin Elena drenando mi cuenta y Rodolfo pidiendo dinero constantemente, mis finanzas pasaron de decentes a sólidas prácticamente de la noche a la mañana. Empecé a ver crecer mis ahorros en lugar de explicar retiros misteriosos. Usé algo de ese dinero para mejorar mi guardarropa, compré muebles que realmente me gustaban en lugar de la basura de IKEA que Elena insistía que era nuestro estilo, y mejoré mi auto. El trabajo se convirtió en mi enfoque principal. Todo ese tiempo extra que estaba invirtiendo comenzó a rendir frutos en grande. Mi jefe notó que era aún más productivo. Es increíble lo que puedes lograr cuando no estás lidiando constantemente con dramas de pareja, y me asignaron las cuentas de nuestros clientes más importantes. 2 meses después de la boda que no fue, me ascendieron con un aumento del 30% en el sueldo. El analista financiero aburrido ahora era uno de los gerentes senior más jóvenes en la historia de la empresa. También comencé a ir al gimnasio como un poseído. Toda esa rabia y traición tenían que salir en algo productivo, ¿no? Encontré un gimnasio de boxeo dirigido por un ex peleador de artes marciales que no creía en tomarlo fácil con los novatos. Después de unos meses, bajé 7 kilos de grasa, gané alrededor del 20% de músculo y ya podía defenderme en el ring. Por primera vez en mucho tiempo, solo era responsable de mí mismo. No tenía que preocuparme por rescatar a Rodolfo o financiar las necesidades infinitas de Elena o ser el plan B de mis padres. Era simplemente yo gastando mi dinero en mí. Suena egoísta escrito así, pero después de toda una vida siendo el soporte de todos, se sentía como libertad. Empecé a hacer nuevos amigos, no los falsos amigos de pareja que tenía con Elena, sino gente real con intereses en común. Conocí a algunos chicos en el gimnasio de boxeo que me invitaron a sus noches de póker. También retomé el contacto con compañeros de trabajo para los que antes estaba demasiado ocupado.
Durante ese tiempo no recibí ni una palabra directa de mi familia. Parecía que entendieron que hablaba en serio cuando dije que los cortaba. Pero la información siempre se filtra, aunque intentes detenerla. Un primo con quien aún tenía buena relación me mantenía al tanto, sin saber que estaba rompiendo mi regla de no querer noticias familiares. Al parecer, la relación perfecta de Rodolfo y Elena estaba implosionando espectacularmente. Sin yo financiar su estilo de vida, la realidad les pegó fuerte. La adicción al juego de Rodolfo se salió de control sin su hermano mayor para sacarlo de apuros. Peleaban constantemente, casi siempre por dinero. Él comenzó a engañarla con prostitutas apenas 3 meses después de comenzar oficialmente la relación. ¿No es eso karma? Mis padres también estaban en aprietos. Sin mis regalos, préstamos y vacaciones familiares cubiertas por mí, tuvieron que reducir gastos seriamente. Papá tuvo que posponer sus planes de retiro. Mamá tuvo que cancelar su membresía del club de campo. Cosas devastadoras, ¿no? Perdónenme mientras toco el violín más pequeño del mundo. No voy a mentir, saber de sus problemas me dio cierta satisfacción. No estoy orgulloso, pero soy honesto. Después de años de que se aprovecharan de mí tratándome como el hijo menos importante, ver su mundo perfecto derrumbarse sin mi apoyo se sintió como justicia. Alrededor de los 4 meses, justo cuando pensé que finalmente estaba libre de todo ese drama, llegué a casa tras una cena de trabajo y encontré a Elena sentada en el suelo afuera de mi nuevo departamento. ¿Cómo encontró la dirección? No tenía idea. Por un segundo, ni siquiera la reconocí. Claro, aquí tienes la traducción continua y sin tiempos del fragmento que me enviaste. La mujer siempre impecablemente arreglada que conocía había desaparecido. Sus ropas de diseñador habían sido reemplazadas por sudaderas arrugadas, sin maquillaje, el cabello sin lavar y recogido de forma descuidada, con los ojos hinchados y rojos por el llanto. Mi primer instinto fue hacer como si no la viera. ¿Cómo demonios había encontrado mi nueva dirección? Tenía que haber sido alguien en el trabajo. Nota mental, averiguar quién fue la fuente y lidiar con eso después. Pero, ¿qué podía querer después de todo? Ya tenía una idea, pero la dejé hablar. Quería verla retorcerse frente a mí. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar a mi apartamento, principalmente porque no quería que mis nuevos vecinos presenciaran la escena que ella pudiera montar en el pasillo. En cuanto cerramos la puerta, empezó a llorar. Lanzó un discurso claramente ensayado sobre cómo Rodolfo había cambiado después de que comenzaron juntos, volviéndose controlador y abusivo, gastándose el dinero de la renta en apuestas, engañándola con varias mujeres. Dijo que mis padres la rechazaron cuando se quejó del comportamiento de Rodolfo, llamándola desagradecida y no lo suficientemente buena para su precioso hijo, leales, típicos de ellos. Comenzó a sollozar diciendo que había cometido el error más grande de su vida, tirando años con un buen hombre. Eso, aparentemente, era yo. Para basura absoluta, Rodolfo. Me miró con esos ojos llenos de lágrimas que antes me hacían hacer cualquier cosa para hacerla feliz y me preguntó si podíamos intentarlo de nuevo. Dijo que se dio cuenta de lo que tenía demasiado tarde, pero que podíamos reconstruirlo. La audacia absoluta de esta mujer era impresionante. Realmente pensó que la recibiría con los brazos abiertos, que sería tan desesperado y patético que la aceptaría de nuevo después de todo, que sus lágrimas me harían olvidar todo. Cuando terminó su actuación, negué con la cabeza y dije que lamentaba escuchar eso, pero luego simplemente me reí. No pude evitarlo. La expresión de confusión en su cara. Claramente, no estaba siguiendo el guión que ella había imaginado, donde yo inmediatamente la perdonaba y caíamos en los brazos del otro. Le expuse todo, le recordé todo lo que hizo, las infidelidades, la falta de respeto. Solo lamentas que te hayan descubierto y que la vida con Rodolfo no fuera el cuento de hadas que imaginaste, ¿verdad?, pregunté. Oh, cariño, ¿de verdad pensaste que era tan tonto para darte una oportunidad? Su máscara cayó al instante. Las lágrimas se secaron como por arte de magia, y su rostro cambió a algo feo y desesperado. Empezó a decir cosas como no encontraré a alguien como ella. La acompañé a la puerta con una sonrisa y le dije que no encontrar a alguien como ella de nuevo era exactamente lo que yo quería. Le sugerí que buscara un trabajo para mantenerse. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue más satisfactorio que cualquier venganza que hubiera planeado. Pensé que eso sería el fin, pero Elena no había terminado. Durante las semanas siguientes, lo intentó todo. Apareció en mi oficina con flores, la seguridad la sacó,
envió correos desde direcciones nuevas, directo a spam, incluso intentó que amigos en común abogaran por ella. Rápidamente dejaron de ser amigos en común. Cada intento era más patético que el anterior. La gota que colmó el vaso fue cuando apareció en mi nuevo gimnasio, de alguna manera había descubierto dónde entrenaba. La dedicación, damas y caballeros. Provocó tal escena que el dueño, mi entrenador de MMA, tuvo que sacarla físicamente del lugar. Fue entonces cuando finalmente conseguí una orden de restricción. Debería haberlo hecho antes, pero una parte de mí no podía creer que ella siguiera insistiendo después de un rechazo tan claro. No sabía que tenía tan poca dignidad. Tras la orden de restricción, Elena desapareció de mi vida, presumiblemente para lamer sus heridas y encontrar otro objetivo. Supe por rumores que se mudó de nuevo a la casa de sus padres en Choi, contando a quien quisiera escuchar que yo era emocionalmente abusivo y que por eso ella engañó. Clásico movimiento Darbo. Típico manual de un narcisista. Me importa un comino. Mientras tanto, mi vida seguía en ascenso. El ascenso trajo más responsabilidades, que manejé fácilmente sin el drama constante en casa. Empecé a tomar vacaciones reales por primera vez en años, viajes de fin de semana a lugares que siempre había querido visitar. Me compré la motocicleta que siempre quise y que me decían que era demasiado peligrosa e inmadura. Por primera vez en mi vida, vivía completamente a mi manera. Pero la vida tiene una forma curiosa de no dejarte disfrutar la paz por mucho tiempo. Justo cuando pensé que todo ese drama había quedado atrás, el show de Rodolfo y Elena evolucionó a algo más retorcido. Y a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme desconectado de mi familia tóxica, su implosión estaba a punto de salpicarme. Los rumores sobre los problemas en la relación de Rodolfo y Elena no estaban exagerados. En realidad, subestimaban el desastre. Según mi primo, que todavía me actualizaba de vez en cuando a pesar de mis protestas y, por Dios, cuánto disfrutaba del chisme, terminaron espectacularmente. Después de que Rodolfo vació su cuenta conjunta para una racha de apuestas, dejó a Elena con la renta pendiente y sin forma de pagarla. Cuando ella llamó a mis padres para pedir ayuda, básicamente le dijeron que ese era su problema ahora. Y Rodolfo, él volvió arrastrándose a mis padres, quienes recibieron a su hijo predilecto con los brazos abiertos a pesar de todo. Algunas cosas nunca cambian. Pero esta vez, había algo que no vieron venir. Verás, mis padres, esos extraordinarios facilitadores, finalmente enfrentaban las consecuencias de décadas de malas decisiones parentales. Sin mi apoyo financiero, que constantemente tapaba los agujeros en su presupuesto, tuvieron que lidiar con el lío de Rodolfo con sus propios recursos. Y Rodolfo, percibiendo debilidad, fue directo al cuello. De alguna manera, y aún no tengo claros los detalles exactos, los convenció de hipotecar la casa que ya habían pagado para invertir en una oportunidad de negocio segura. Una estafa clásica, pero cayeron porque el niño de oro no podía hacer nada mal. Cuando eso inevitablemente fracasó, volvieron a hipotecar para cubrir sus deudas de juego cuando un tipo amenazante apareció en su puerta, luego confirmó un auto de lujo que Rodolfo destrozó manejando ebrio, y pagaron sus honorarios legales por el DUI. Una mala decisión tras otra. Esta vez, las consecuencias sí se hicieron sentir. En cuestión de meses, mis padres, que estaban financieramente cómodos en la clase media alta, estuvieron al borde de la bancarrota. La casa en la que habían vivido por 30 años estaba en ejecución hipotecaria. Papá tuvo que salir de su retiro para trabajar en ventas a los 65 años. Mamá empezó a hacer turnos como trabajadora en la cafetería de una escuela. Y Rodolfo, como siempre, desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Cambió su número, borró sus redes sociales y se perdió por completo. Dejó a mis padres cargando con todos sus desastres, probablemente huyendo de usureros o escondiéndose con alguna nueva víctima que había encantado para que lo mantuviera. Todo esto me llegó de segunda mano y traté de no importarme. Ellos habían tomado sus decisiones una y otra vez, y ahora enfrentaban las consecuencias. Yo había trabajado demasiado para reconstruir mi vida como para volver a meterme en su drama. Pero aparentemente el universo aún no había terminado de poner a prueba mis nervios. Casi exactamente un año después de no tener contacto con mi familia, mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente dejo que los números extraños vayan directo al buzón de voz. Gracias a las tendencias acosadoras de Elena, cambié mi número otra vez, pero esperaba una llamada de un cliente, así que contesté. No fue así. Era mi mamá. Hola, cariño. Ha pasado mucho tiempo.
Una gran subestimación del siglo. Mi primer instinto fue colgar, pero honestamente, tenía curiosidad. Me preguntó si podíamos reunirnos para hablar de un asunto familiar importante. Dijo que era urgente. Casi me niego, pero otra vez, la curiosidad ganó. Sabía de qué trataría la reunión, pero vamos, ¿dónde está la diversión si me rechazan? Quería ver todo desarrollarse frente a mí. Así que acepté encontrarnos en una cafetería cerca de mi oficina al día siguiente. Llegué minutos antes, conseguí una mesa en la esquina con vista clara a la puerta, pedí un café y los vi entrar. Santo cielo, si me hubieras dicho que esos eran mis padres, tal vez no te habría creído. Papá había perdido al menos 9 kilos. Su cabello se estaba raleando. La apariencia cuidadosamente mantenida de mamá había desaparecido por completo. Sin maquillaje, cabello apenas peinado, vestía lo que parecía ropa de tienda de descuentos. Parecían un desastre. Me vieron y esbozaron esa sonrisa torpe a medias. No me levanté, no sonreí, solo les hice señas para que se sentaran. Mamá intentó abrazarme. Me eché hacia atrás. Saltémonos las muestras falsas de afecto. ¿Qué quieren? La historia salió en pedazos entre miradas avergonzadas y algunas lágrimas ocasionales de mamá. Resulta que el niño de oro Rodolfo realmente se había superado esta vez. Como dije, después de que los corté financieramente, mis padres tuvieron que lidiar con su desastre usando sus propios recursos. Luego continuaron con todo, como estaban perdiendo todo. La casa en ejecución hipotecaria, crédito destruido, cuentas de retiro vacías, facturas médicas acumulándose, carro embargado, y como Rodolfo desapareció completamente hace unos 4 meses. Su último acto fue vaciar sus ahorros de emergencia antes de desaparecer de sus propios padres. Papá ni siquiera pudo mirarme a los ojos mientras me pasaba una carpeta sobre la mesa. Documentos que mostraban su desastre financiero en detalle excruciante. Mamá hizo ese llanto manipulador, necesitamos ayuda, cariño. No tenemos a dónde más acudir. La cifra mágica, $80,000. 50,000 para detener la ejecución hipotecaria, 30,000 para saldar las deudas más urgentes. Habían agotado todas las demás opciones. Ningún banco los quería por su puntaje crediticio destrozado. Ningún amigo les prestaba más dinero. Aparentemente, no era el único al que habían quemado. Ninguno de nuestros familiares tenía esa cantidad. Yo era su última esperanza. El hijo aburrido, estable y financieramente responsable que habían despreciado durante años ahora era su único salvavidas. La ironía era tan densa. Hemos cometido errores terribles, gimió mamá. Las cosas que dijimos de tía Elena. Cómo encubrimos todo. Estábamos equivocados. Muy equivocados. Papá finalmente levantó la mirada. Éramos ciegos a quién era realmente Rodolfo. Tú siempre fuiste el bueno, hijo. Por un instante casi sentí algo. Casi. Pero esto no se trataba realmente de mí, ¿verdad? No era un despertar moral grandioso sobre lo mal que me habían tratado toda mi vida. Era que estaban enfrentando las consecuencias y buscando una escapatoria. Si Rodolfo apareciera mañana con un boleto ganador de lotería, lo recibirían con los brazos abiertos y se olvidarían por completo de su intento lloroso de reconciliarse conmigo. ¿Y yo qué hice? Cerré la carpeta sin siquiera revisarla y la empujé de vuelta por la mesa. Déjame entender esto bien. Animaste a mi prometida a engañarme con mi hermano. Le dijiste que yo era aburrido y que ella merecía a alguien emocionante como Rodolfo. Te aprovechaste de mí. Luego, cuando finalmente los corté a todos, seguiste apoyando a Rodolfo hasta que los arruinó financieramente y ahora quieres que te dé $80,000. Las lágrimas de mamá fluyeron más rápido. Seguimos siendo tus padres. Familia es familia pase lo que pase. En realidad me reí. No pude evitarlo. Familia es familia. Qué chistoso viniendo de ustedes dos. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando conspiraban en mi contra? Papá intentó una última vez. Perderemos la casa. Seremos personas sin hogar a nuestra edad. No sabemos qué haremos. Me levanté y miré hacia abajo a los dos patéticos desconocidos sentados frente a mí. Las mismas personas que me hicieron sentir insuficiente toda mi vida. Ahora literalmente rogándome por ayuda. Deberían haber pensado en estas consecuencias cuando apostaron por el hijo equivocado. Mamá intentó tomar mi mano. La aparté. Por favor, susurró.
No tenemos a dónde más ir. No es mi problema. Ustedes hicieron su elección. Rodolfo también es su hijo. Vayan a buscarlo en vez de perder mi tiempo aquí. Con eso, me levanté, dejé un billete de $20 para su café, más una propina, y me fui. Buena suerte con la ejecución hipotecaria. Diría que mantengamos contacto, pero no lo hagas. La expresión en sus caras cuando eché un vistazo por la ventana desde afuera. Perfecto. Caminando hacia mi auto, me sentí más ligero que en años. Sin culpa, sin dudas. Algunos podrían llamarlo cruel, pero alejarme de esos dos parásitos manipuladores fue la decisión más saludable que he tomado. No buscaban reconciliación. Buscaban un nuevo huésped ahora que su hijo dorado los había exprimido y se había ido. Conduje de regreso al trabajo, subí el volumen de la música y no pensé en ellos otra vez hasta que me senté a escribir esta publicación. Y honestamente, se siente bien ser el villano en su historia porque en la mía, finalmente soy el héroe. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones de videos similares.